Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Oye, no creas todo lo que te dicen. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy quiero hablarte del tema controversial de la famosa cirugía bariátrica. La cirugía para cortar parte del estómago para que una persona pueda bajar de peso. Mira, a través de la historia ha habido muchas ocasiones en las que se ha culpado a algo como una causa que realmente no era la causa. Te voy a dar un ejemplo. En la época medieval, para allá para los años 1800, 1600, 1700, hubo una peste bubónica, que fue una epidemia de peste bubónica que acabó con millones y millones de familias y de personas. Morían tantos millones de personas y tantos miles de personas al día que echaban los cuerpos en fosas comunes. ¿A qué se lo culpaban? Se lo culpaban a los malos espíritus, se lo culpaban a los vientos del sur, se lo culpaban a la luna llena, se lo culpaban a ciertas plantas, se lo culpaban a la brujería, se lo culpaban a todo, pero ninguna de esas causas era correcta. Años después, y después que habían muerto millones y millones de personas con la fiebre bubónica, con la peste bubónica, descubrieron que eran las ratas. Era que las ratas transportaban un virus y como había mucha falta de salubridad, mucha falta de limpieza en esa época medieval, y la gente dejaba comida tirada y orinaban más allá y había falta de salubridad, las ratas tomaban agua ahí, entraban en contacto con los alimentos, no había refrigeración y entonces regaban esa fiebre bubónica que acabó con millones de personas. Pero le tomó 20 años darse cuenta que la causa era la rata. Mientras tanto culpaban los vientos del sur, la brujería, las plantas, los malos agüeros y todo ese tipo de cosas. Obviamente, si tú encuentras la causa incorrecta de algo, pues no va a resolver. Pues déjeme decirle una cosa. Lo de la cirugía bariátrica, de cortarle un pedazo del estómago a una persona, es la misma cosa. Están culpando a lo que no es. Tiene la razón incorrecta. Fíjese. La persona que está bien sobrepeso, 100, 200, 300 libras de más, no está sobrepeso con obesidad mórbida, simple y sencillamente porque coma mucho. Eso no es verdad, esa es la causa incorrecta. ¿Cómo usted se explica que hay unos flacos condenados, flacas condenadas, que comen como locos y no engordan? Y hay otros de nosotros que tenemos un metabolismo lento y parece que engordamos hasta de mirar la comida. Pues la persona que tiene esa obesidad mórbida, realmente el problema que tiene no es que coma mucho. Si usted hace un análisis exhaustivo, va a ver que esa gente es posible que coman, sí, pero no van a comer tanto como algunos de esos flacos famosos que comen, toman cerveza, toman pizza, comen harina, comen dulce, comen helado y no engordan. Sin embargo, la persona que tiene un metabolismo lento, si tiene obesidad mórbida, de mirar la comida engorda. Y entonces, ¿qué piensa la medicina bariátrica? Pues piensan que esa persona está gorda porque come mucho. No es verdad. No es verdad. Me voy a mover un momentito a la pizarra para hacer un poco de dibujo, y perdóneme que soy mal dibujante, porque quiero que entiendan bien esto. Si usted tiene un pariente, un amigo, un ser querido que está considerando una cirugía bariátrica, por favor, pásele esta información, porque se está jugando la vida en el asunto. De hecho, la incidencia de muerte prematura en los casos de cirugía bariátrica, y no es porque lo diga Frank Suárez, hágase una búsqueda en la internet y va a ver que la cirugía bariátrica tiene una incidencia de muerte prematura de 9%. O sea, 9% de las personas que se hacen la cirugía bariátrica mueren durante los próximos 3 años después de haber hecho la famosa cirugía bariátrica. Pero vamos a explicar un poquitito más de este asunto. Fíjense. Dentro del cuerpo, hacia acá arriba, está el estómago. La gente piensa que está acá abajo, pero en realidad está acá arriba. El estómago es un órgano algo así. Y tiene por aquí su salida, que va al intestino.
Ese estómago como tal recibe los alimentos, aquí se echa ácido hidroclórico que lo produce las paredes y el páncreas, enzimas digestivas y empieza la digestión del cuerpo. La absorción verdadera de los nutrientes no empieza en el estómago, empieza en el intestino. Primero en el intestino delgado y luego en el intestino grueso. Eso es lo que hace que el cuerpo pueda tener nutrientes, exceso de glucosa para crear la grasa y poner a la persona gorda. En un caso de una persona de obesidad mórbida, qué sé yo, a lo mejor 300, 400 libras, ha habido casos de personas de 1000 libras, lo que está pasando es que se asume la medicina bariátrica, asume que el problema es que esta persona come mucho. En verdad, si hicieran un análisis, se darían cuenta y llevaran un inventario de lo que esa persona se coma, se darían cuenta de que no come mucho. No es un problema de que coma mucho, es un problema de metabolismo. Ese es el problema. La gran mayoría de las personas que tienen problemas de obesidad mórbida, realmente lo que tienen es un problema de metabolismo. Yo le diría que todos. Porque el metabolismo es todo lo que el cuerpo hace para convertir los alimentos en energía. ¿Energía para qué? Para moverse, para ser padre, para ser madre, para hacer ejercicio, para vivir la vida. Cuando una persona tiene un metabolismo lento, el cuerpo, en vez de quemar los alimentos y convertirlos en energía, los almacena. Y el almacenamiento de energía se llama grasa. Esto es lo que es almacenamiento de energía. Por ejemplo, un oso polar se pone bien gordo, se llena de miel, de pescado grasoso, de atún, de salmón, y se pone bien gordo para poder hibernar por 3 o 4 meses. Hibernar es que se acuesta a dormir. Cuando ese oso amanece de la hibernación, amanece flaco. ¿Qué come todo ese tiempo? Se come la grasa del cuerpo. O sea que el oso engorda para poder tener energía para sobrevivir. La grasa del cuerpo no es otra cosa que energía almacenada. O sea que un cuerpo que está acumulando mucha grasa, está acumulando energía para sobrevivir. Eso lo que significa es que el cuerpo de alguna forma tiene defectos en el metabolismo. Todas estas personas que tienen obesidad mórbida, la mayoría de ellos lo que tienen es un problema en la tiroides. Y es un problema que no ha sido detectado. Desgraciadamente las pruebas de la tiroides no detectan la mitad de los casos. Hay cantidad de gente que tiene depresión, se le cae el pelo, tienen las manos frías, no pueden adelgazar, padecen de estreñimiento, tienen insomnio, tienen la piel reseca y es que padecen de la tiroides. Sin embargo, van al médico, se hacen la prueba de la tiroides y todo sale bien. Así que todo sale bien en el papel y la persona se siente horriblemente mal. Tiene problemas de la tiroides. De hecho, en el libro El Poder del Metabolismo se explica cómo usted tomar un termómetro, ponérselo debajo de la lengua 3 minutos y tomar la temperatura. Si esa temperatura del cuerpo en centígrados le da 36.5 o menos, o en Fahrenheit le da 97.5 o menos, ya usted sabe que tiene problemas de tiroides. No importa lo que diga el condenado examen de la tiroides. Si la temperatura está muy baja, está muy frío el cuerpo, significa que hay poco metabolismo, porque el metabolismo produce energía y produce calor. Entonces, todas estas personas que le están haciendo la cirugía bariátrica, mira la mentalidad. La mentalidad es la causa incorrecta. Está gordo porque come mucho. Es como decir, ok, la peste bubónica la causa la brujería. O la peste bubónica la causa los vientos del sur. ¿No es verdad? Son las ratas las que causaban la peste bubónica. Pues esa obesidad que tiene esa persona mórbida no está causada porque coma mucho. Está causada porque tiene un metabolismo lento. Tiene problemas con la tiroide. Y al tener problemas con la tiroide, un metabolismo lento, el cuerpo va a empezar a acumular grasa y no la va a quemar. El cuerpo está tratando de salvarse de algo. Está tratando de acumular grasa para tener energía futura, que piensa como que no la va a tener. Entonces, mire lo que hace la cirugía bariátrica, que para mí es una barbaridad. Vienen y cogen el estómago y le cortan 2/3 partes. Usan unas grapas o lo cosen. Y ahora dejan que solamente 1/3 parte de lo que cabía quepa en el estómago.
esa persona va a empezar a bajar de peso por montones. Hay personas que yo conozco que han hecho la cirugía bariátrica, han bajado 100 libras, 45 kilogramos, 60 kilogramos, 150 libras, magnífico. Pero hay una cosa, que lo que están bajando, parte es grasa, pero la mayoría de lo que están bajando de peso es músculo. Porque cuando el cuerpo a usted no le da comida, el cuerpo siempre come. Recuerde que el cuerpo siempre come, aunque usted no le dé comida. Si usted no le da comida al cuerpo, usted deja de comer, el cuerpo para protegerse produce la hormona cortisol, que es la hormona del estrés. Esa hormona cortisol destruye los músculos y cuando destruye los músculos los convierte en aminoácidos para poderlos consumir como alimento. ¿Qué pasa? Al destruir los músculos, usted destruye la fuerza, la estructura del cuerpo. Por eso es que la gente que hace la cirugía bariátrica, pues empiezan a bajar mucho de peso, pero lo más que pierden es músculo. Y por eso es que usted ve que estas personas tienen toda esa piel flácida, todo ese pellejo colgando, porque han destruido la musculatura. Fíjese, la piel del cuerpo es como si fuera un traje. Ese traje, que es la piel, no está sujetado en la nada, está sujetado por unos cables tensores que se llaman los músculos. Cuando usted hace al cuerpo pasar hambre, o le hace una cirugía bariátrica, o le corta el estómago, lo obliga al cuerpo a entrar en una anemia. Una anemia es que el cuerpo no tiene suficiente alimento. Y la forma que el cuerpo se protege de la anemia es destruyendo la musculatura. Cuando destruye la musculatura, los músculos pierden tensión. Cuando los músculos pierden tensión, los pellejos cuelgan. Desgraciadamente, y esto es lo que trae la muerte antes de tiempo, las personas que hacen la cirugía bariátrica mueren principalmente del corazón. ¿Por qué mueren del corazón? Porque fíjese que le estaba explicando que cuando usted hace la cirugía bariátrica, usted está destruyendo la musculatura, porque va a obligar al cuerpo a que se coma los músculos, porque él tiene que comer algo. Y si usted no le da comida o le corta el estómago, él tiene que comer. ¿Qué se va a comer? Los músculos. Cuando se come los músculos, los destruye. Esos músculos, lo que más va a afectar es un músculo que se llama el corazón. El corazón que está aquí es un músculo. Es un músculo que no puede dejar de contraerse, porque el día que deja de contraerse y de bombear, usted se muere. Así que cuando el cuerpo destruye los músculos, ok, le queda toda la piel colgante, porque destruyó el músculo, pero destruye también el músculo del corazón. Y por eso es que la mayoría de las personas que hacen la cirugía bariátrica terminan luego con problemas del corazón, fuera de que tienen una anemia. Entonces, mire, la clave aquí es saber la verdad. Si usted tiene un ser querido, si usted misma está bien gordo y ha considerado hacerse una cirugía bariátrica, sepa, es un gran negocio la cirugía bariátrica. Cobran 5, 7, 10 mil dólares por ella. Pero la realidad es que usted debe primero responsablemente buscar una forma de revisar bien su tiroides, asegurarse de que no tiene un problema de hipotiroidismo subclínico, que lo va a saber por la temperatura del cuerpo, no lo va a saber por un examen de laboratorio. Revísese la temperatura del cuerpo. Si le da 36.5 centígrados o menos, o 97.5 Fahrenheit o menos, ya usted sabe que tiene problemas de tiroides. No importa lo que diga el examen de laboratorio, busque ayuda correcta. Va a ver, por ejemplo, que en el libro El Poder del Metabolismo se le hacen recomendaciones para usted buscar personas que sepan sobre el hipotiroidismo subclínico y que usted no caiga en la trampa de hacerse una cirugía bariátrica para que luego termine muerto del corazón antes de tiempo o con una anemia. Y esto se los traigo, ¿sabe por qué? Porque la verdad siempre triunfa.